no saben la alegría que significa finalmente poder estar haciendo esto. Cuando hace 1 año y medio, de hecho ayer se cumplió 1 año y medio de la actual administración, asumimos el gobierno y con el director de la Comisión de Patrimonio empezamos a ver qué edificios quisiéramos reconocer como monumentos históricos. Este estuvo enseguida en la lista, por muchas razones, y en un momento voy a volver sobre eso. Y firmamos la resolución, lo anunciamos, y a partir de ahí empezó una larga sucesión de postergaciones como consecuencia de la pandemia, porque estas cosas, como tantas otras, solo tienen sentido de manera presencial. Aún en el caso de que no podamos ser todos los que nos gustaría, no son cosas para hacer por Zoom. Y una y otra vez tuvimos que postergarlo con mucho dolor, y una y otra vez la familia Sanguinetti se organizó para venir y tuvo que desorganizarse porque se había postergado, hasta que finalmente llegamos a esta fecha. Cometimos un error. Nos olvidamos de que Santa Rosa no falla, y anoche yo hablaba con la senadora Carmen Sanguinetti y le decía, ¿te das cuenta que después de tantas postergaciones tal vez tengamos que hacer esto bajo un aguacero? Y Carmen, con un espíritu positivo extraordinario, decía, no te preocupes, algo bueno va a dejar el que tengamos que hacer las cosas en estas condiciones. Así que ante todo, manifestar la inmensa alegría de que esto, que fue una decisión tomada hace tiempo y un proyecto largamente postergado, finalmente hoy podamos estar concretándolo, podamos estar celebrándolo. En segundo lugar, tratar de explicitar un poco el significado de lo que estamos haciendo hoy aquí, lo que estamos haciendo todos, desde los alumnos que nos acompañan, las autoridades educativas, la familia, las autoridades del Gobierno de la Educación y del Gobierno Nacional. Desde luego estamos poniendo en valor un edificio, desde luego estamos homenajeando a un hombre, pero además estamos homenajeando e intentando retomar contacto con un país, con el país que éramos hace exactamente un siglo, cuando este complejo estaba en construcción. Fíjense todo lo que tuvo que pasar para que hoy estemos aquí. Primero tuvo que haber un país abierto a la inmigración, que recibía una cantidad de extranjeros exorbitante cuando se la comparaba con la cantidad de habitantes nativos. Y que no solo lo hizo con generosidad, sino que lo hizo con mucho éxito. Los uruguayos a veces no somos capaces de percibir en toda su magnitud algunos de nuestros principales logros, y uno de ellos es ser un fantástico caso de éxito de incorporación de población migrante en una sociedad que supo recibirlos, que supo enriquecerse y que supo generar un modelo de convivencia pacífica e integrada como no hay muchos en el mundo. En segundo lugar, tenía que haber un país de oportunidades, un país en el que alguien podía llegar aquí en situaciones difíciles, como en general llegaban los inmigrantes, y en no mucho tiempo, en base al esfuerzo, en base a la creatividad, en base al espíritu emprendedor, construir una posición de bienestar para sí mismo y para su familia.
no solo un país de inmigración, sino un país de oportunidades. Luego, un país abierto al mundo y con sentido de excelencia. Todos conocemos el proceso. Aquí no solo hubo una donación, aquí hubo un concurso, aquí hubo arquitectos que, como decía Willy, estaban al día respecto de las tendencias más actualizadas de la época en materia de arquitectura educativa, que tampoco era una disciplina tan antigua, y sin embargo estaban al día. Y el resultado es el que mencionaba Willy, lo bien que envejeció este edificio como envejecen bien los buenos vinos. Uno recorre las aulas, las áreas de circulación, los patios, y esto no es un edificio que solo tenga valor histórico, esto es un edificio que tiene valor todos los días porque todos los días sigue demostrando que es una buena base para el desarrollo de la actividad educativa y para la vida de una comunidad educativa. Además, obviamente, la importancia de la educación. Una sociedad consciente de que su éxito, de que su futuro, de que el bienestar de sus generaciones futuras dependía esencialmente de la educación de los más chicos. Y un país que hacía una enorme apuesta en ese sentido. Y por último, Willy lo sugería en su intervención y yo creo que es enormemente importante el sentido de pertenencia comunitaria y la orientación hacia el bien común de aquellos que habían conseguido alcanzar posiciones de bienestar dentro de la sociedad. Ese país en donde quienes lograban eso, o al menos donde una proporción significativa de quienes habían tenido éxito en sus emprendimientos, en su desarrollo profesional, ese país tenía mucha gente que sabía que no se trataba simplemente de disfrutar del bienestar que habían construido en la soledad o en el círculo chico de sus familias. Tenían la sensibilidad y la conciencia de pensar que además había que devolverle a esa sociedad y que había que aportar para que esa sociedad siguiera siendo una sociedad exitosa, una sociedad libre, una sociedad de oportunidades. Sin gente así, las sociedades no progresan. Si quedamos entrampados únicamente en el éxito personal y en el disfrute a pequeña escala de aquello que hemos conseguido, las sociedades no progresan. Todo eso es lo que estamos homenajeando. Y lo estamos homenajeando obviamente porque los protagonistas de esa historia lo merecen. Lo estamos homenajeando porque pasaron cosas importantes hace un siglo que merecen este homenaje. Pero también lo estamos homenajeando como una manera de darnos un mensaje a nosotros mismos, como una manera de impulsarnos a reconectar con los mejores impulsos de esta sociedad. Porque lo necesitamos, no diría que más que nunca, pero sí diría como pocas veces en nuestra historia, y porque ese pasado es el que nos marca cuál es el rumbo que tenemos que seguir para seguir siendo una sociedad de libertad, una sociedad de integración, una sociedad de oportunidades y una sociedad que construye futuro a través de la educación. Muchas gracias a todos. Ministro de Educación y Cultura, estimado Pablo da Silveira, demás autoridades presentes, inspectores, directora en representación de todos los directores de este complejo educativo, maestras que están aquí, familia de Felipe Sanguinetti, demás asistentes y niños. Razón de ser fundamental de un sistema educativo. Hoy es un día muy importante y el agradecimiento de la Administración de Educación Pública al Ministerio de Educación
a la Comisión de Patrimonio Histórico por ayudarnos a mantener presente las mejores tradiciones de nuestra República, las mejores tradiciones de nuestro país. Un gracias sincero porque nos demuestran que en épocas también de mucha incertidumbre, de muchísimas dificultades, de la construcción de una sociedad que se estaba imaginando y se estaba generando a partir de la diversidad de muchísimas personas que llegaron de diversos puntos de este país con situaciones familiares hasta desgarradoras, logramos construir un país que, teniendo como base fundamental a la educación pública, ha constituido personajes, hombres, mujeres que se han destacado en distintas facetas de la vida en una sociedad tan compleja como esta. El desafío que las maestras, que los equipos docentes que están en el día a día de este complejo educativo tienen es inculcarle a nuestros niños, a nuestros futuros ciudadanos, hacerlos ávidos aprendices de lo que significa este complejo educativo, de quién fue Felipe Sanguinetti, de lo que significa esta infraestructura educativa que, más allá de ella, como decía el presidente de la comisión, implica una educación que apostó al porvenir, que apostó al futuro, que le dio herramientas sobre todo a los que más necesitaban y venían de contextos desfavorables. Sean ustedes docentes, dignos como lo son, portadores del legado que tienen en este complejo educativo y que nos hace sentir a todos tan orgullosos de que personas como Felipe Sanguinetti hayan ayudado a construir el destino de este país. Felicitaciones a todos y gracias por este momento. Contarles un poco por qué estamos hoy aquí en la instancia de declaratoria o de consagración de esa declaratoria a esta escuela. Hay valores fundamentales en esta escuela que no son solamente los valores físicos y materiales que se perciben. Hay una carga importantísima de lo que llamamos muchas veces el patrimonio inmaterial y que está dado en la acumulación, en la experiencia acumulada sobre todo, en el ejercicio de la enseñanza y también en una manera de ver la enseñanza en relación con el país y la nación. Yo quiero destacar muy especialmente a la figura de Felipe Sanguinetti porque es un tipo de figura, un tipo de actor que creo que con el tiempo está desapareciendo. Y me parece fundamental poner en valor también ese compromiso que una figura como Felipe Sanguinetti tuvo con el país en su conjunto y con la enseñanza muy en particular. Sabemos también que fue un verdadero mecenas en el campo hospitalario, pero en el legado edilicio, en el legado arquitectónico, hay también importantísimos valores. Valores inmateriales que tienen que ver con una manera de entender el ejercicio de la enseñanza, los aportes que estaban realizando autores como Frebel algunas décadas antes y que rápidamente el Uruguay los adoptaba y los transformaba en experiencia realizada. Los arquitectos se ajustaban a este nuevo marco doctrinario, a este nuevo marco de ideas que tenían que ver con los cambios en la enseñanza y producían precisamente edificios como este complejo escolar con dos magníficas alas construidas con una serie de principios higienistas y sanitarios que hoy podemos sentir como de verdadera actualidad, la idea de la ventilación cruzada, la idea de corredores muy amplios que pudieran servir para la actividad de recreo cuando los días son malos y, por supuesto, un sentido funcional que se adapta a la serie, que se adapta a la continuidad
de los sucesivos programas escolares y de enseñanza. Por todo esto quizá es que asistimos hoy a este acto consagratorio de la declaratoria de Monumento Histórico Nacional. Hay otros autores que quizá habría que recordar, como la figura del arquitecto Beltroni, como los arquitectos que ganaron el concurso inicialmente, como es el caso de Juan Obriot, y por supuesto también figuras como la de Julio Vilamajó, que va a ganar el segundo premio de aquel concurso y que también estará aportando ideas a lo que será definitivamente la realización y materialización de esta obra. Por todo eso es entonces que entendimos en su momento que esta escuela debía ser Monumento Histórico Nacional. Muchas gracias. Esto a las autoridades que nos acompañan, muy importante, a toda la colectividad de esta comunidad educativa, porque realmente el complejo Sanguinetti se ha caracterizado a lo largo de su historia por trabajar en forma colaborativa, mancomunada. Por eso quienes transitamos la educación decimos la comunidad educativa del complejo Sanguinetti. A las familias que estuvimos conversando, ¿verdad? Que está por acá un sobrino tataranieto que también se llama Felipe Sanguinetti. Nos parece muy oportuno que este joven acompañe, porque de algún modo está dando cuenta de la historia de la trayectoria familiar. Y una de las escuelas que está alojada acá justamente está abocado en su proyecto institucional a la recuperación de la identidad como huellas, pero huellas que también marcan horizontes. Entonces queremos decir a los niños, a los maestros, a los cuerpos inspectivos, que sabemos que transitaron un tiempo difícil. Este acto estuvo pensado para el año pasado y hubo que irlo postergando en el tiempo, y transitaron tiempos difíciles porque tuvieron que acompasar la necesidad del trabajo en la virtualidad. Fue todo un proceso exigente, pero un proceso que generó construcción de nuevos aprendizajes para el mundo adulto y también para los niños, para los escolares. Así que desde nuestro lugar de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria traemos el saludo fraterno, el reconocimiento y el agradecimiento a los que están acá y también a las familias que por distintos motivos no nos están acompañando, porque sabemos que las familias de nuestros escolares han vivido también un proceso complejo, un proceso difícil, pero un proceso que en definitiva aportó aprendizaje, aportó recuperación de vínculos entre la institución educativa y la familia y también a nivel de cada hogar, ¿verdad? Los padres tuvieron que de algún modo actuar apoyando a sus hijos. ¿Para qué? Para que pudieran salir adelante en tiempos complicados, pero a la vez productivos. Entonces decimos, gracias por estar, gracias por todo ese apoyo que ustedes en el día a día entre ustedes mismos, como comunidad, los distintos centros educativos que conviven, transitan, habitan y construyen este complejo, lo hacen. Así que eso, un aplauso para todos ustedes y decir que siempre encontrarán en la dirección puertas abiertas para sus expectativas, sus necesidades, sus comentarios. Gracias.